Vamos a resolver tangencias por el sistema de la inversión. Hacemos, por ejemplo, una circunferencia. Lo primero que hay que saber es cómo se hace el inverso de un punto. Y como una figura está formada por puntos, podemos obtener la inversa de cualquier figura. Tenemos entonces lo que llamaremos un centro de inversión y una circunferencia de autoinversión. ¿Qué quiere decir? Que todos los puntos son inversos de sí mismos. Vamos a ver por qué. Entonces, para calcular el inverso de un punto, por ejemplo, del punto P, lo único que haré será una recta que una el centro de inversión con el punto P. Y una vez que tengo esto, hago la tangente. Para hacer la tangente basta con coger el punto medio de este segmento, hacer una semicircunferencia que corta en este punto. Pues ese es el punto de tangencia. Bueno, decía una tangente y bajo una perpendicular a esta línea. Entonces este es el punto inverso, P'. Bueno, entonces sabemos ya cómo hacer un punto inverso, el de P, que es P'. Entonces si yo ahora acerco este punto, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces según voy acercando, me imagino ahora que el punto se acerca, por ejemplo queda aquí, vuelvo a hacer la tangente y hago la perpendicular a esta línea. Pues vemos que este punto se va acercando también hacia la circunferencia de autoinversión. En el momento en que me ponga aquí, hago la tangente y perpendicular. Y en el momento en que toque la circunferencia, al hacer la tangente y la perpendicular, veo que el punto se transforma en sí mismo. Por lo tanto, esta es una circunferencia que decimos de puntos dobles, que significa que contiene a los puntos que se invierten en sí mismos, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, un punto que está aquí tendrá el inverso, por ejemplo, aquí. Si yo alejo el punto por aquí, pues este se acerca hacia el centro. Mientras que si yo lo alejo hacia adentro, hacia la circunferencia, este también se acerca a la circunferencia. En el momento en que toca la circunferencia, se transforma en sí mismo, ¿no? Bueno, entonces, si yo alejo mucho el punto, voy a alejarlo bastante, hago la tangente, veo que el punto se acerca hacia el centro. ¿En qué momento voy a tocar el centro? Pues en el momento en que este punto vaya al infinito, ya que allí hago la tangente y la tangente en el infinito es una línea paralela a esta, hago la perpendicular y pasa por el centro. Eso quiere decir que este punto, el centro de la inversión, es en realidad el punto que es inverso del que está en el infinito, en cualquiera de estas direcciones, ya que si ahora cojo, por ejemplo, este punto, hago la tangente perpendicular y tengo su inverso. Según me alejo, el inverso se acerca hacia el centro y al llegar al infinito, pues tengo que toca el centro de inversión. Bueno, entonces ya sabemos cuándo un punto es inverso y cualquier figura, como está formada por puntos, puedo calcular punto por punto así. Pero es mucho más sencillo a veces utilizar otras formas y son las siguientes. Por ejemplo, si quiero saber cuál es la inversa de una recta, cogemos una recta cualquiera. Entonces puedo hacer, por ejemplo, el inverso de este punto, lo mismo. Hago la tangente y la perpendicular, ahí está. El inverso, por ejemplo, de este punto, tangente y perpendicular, ahí está. No voy a hacer cantidad de puntos, basta con que haga uno. ¿Por qué? Porque el punto del infinito de esta recta ya sé que su inverso es este. Y si hago aquí una perpendicular a la línea desde el centro de inversión, pues tengo que esta perpendicular corta en este punto. Entonces hago desde este punto la tangente y bajo la perpendicular. El inverso del punto P es P'. Por tanto, este punto tiene su inverso aquí y el del infinito lo tiene aquí. Por lo tanto, la inversa de esta recta será una circunferencia que pasa por el centro. O sea que este punto tendrá aquí el inverso. Y si me alejo, pues hago aquí otra vez respecto a esto, hago la tangente y veo que el punto queda siempre sobre esa circunferencia. Por eso la inversa de una recta de forma general es una circunferencia, salvo que la recta venga hacia aquí y pase por el centro. Entonces, si pasa por el centro, va a pasar lo siguiente. Tengo la recta que pasa por el centro de la circunferencia, entonces el inverso de este punto, hago la tangente y la perpendicular es un punto sobre la recta, o sea, A se transforma en A', ¿no? Por ejemplo, el punto B, hago la tangente y perpendicular se transforma en B'. O sea que la inversa de una recta se transforma también en
la misma recta, pero los puntos no, como vemos son distintos. O sea, la inversa de una recta es esa misma recta, pero no sus puntos. O sea que los puntos realmente tienen otro inverso diferente, ¿no? A no ser este, que es el punto doble. Y el inverso de este ya sabemos que está en el infinito. Bueno, tenemos ya varios casos de inversa de una recta en circunferencia. Si este punto es tangente a la circunferencia, necesariamente, como este es un punto inverso de sí mismo, pues la circunferencia pasará por el centro, ya que este punto tiene su inversión en infinito, y pasa por ese punto. O sea que la solución sería esta, ¿no? Si, por ejemplo, ahora tenemos que la recta es secante, entonces el inverso de este punto es el mismo, el de este punto es el mismo, y el de este está en infinito. Bueno, eso quiere decir que realmente pues la circunferencia inversa pasará por aquí, ya que una circunferencia queda definida por 3 puntos, y ya los tenemos, ¿no? Resulta que esta recta tiene un punto en infinito y su inverso es este. Este es inverso de sí mismo, este también. Podríamos comprobar que es cierto si hacemos desde este punto la tangente, y vemos que efectivamente debe caer la perpendicular sobre la recta, ¿no? Y lo mismo cualquier punto que cojamos. Por ejemplo, si cojo este, hago la tangente y hago la perpendicular, veo que cae otra vez sobre la recta, ¿no? O sea, tangente y perpendicular sobre la recta, tangente y perpendicular sobre la recta. El inverso de A es A', el inverso de B es B', etc. Por tanto, la inversa de una recta que corta la circunferencia mediante una secante, pues será esta circunferencia. Bueno, tenemos ya varios casos. Ahora veamos, por ejemplo, casos de circunferencias. Entonces tenemos aquí varias circunferencias que son de autoinversión, y el centro de las mismas son el centro de inversión. Bueno, entonces, para calcular, por ejemplo, la inversa de una recta de una circunferencia que pasa por el centro de inversión, pues bueno, este punto, lógicamente ya sabemos que está en el infinito, y este punto, pues hago aquí una línea que pase por el centro de inversión, ¿no? Y ahora aquí lo que hago simplemente es una perpendicular y la tangente. Lo que hacíamos antes, pero al revés. Entonces el inverso de A es A', ¿no? Ambos son inversos, de A es A' y de A' es A. Y como una circunferencia que pasa por el centro, este está en infinito, pues será una recta que es perpendicular a la última que hicimos, ¿no? O sea que la inversa de esta circunferencia es esta recta, la inversa de M es M'. Aquí llamamos prima, pues aquí M. Bueno, ahora por ejemplo la inversa de una circunferencia que pasa por este punto y por este, pues será una tangente en ese punto, ya que va al infinito, el inverso de este punto está en infinito y el inverso de este es el mismo, pues la circunferencia necesariamente pasa por este punto. Entonces decíamos, si la circunferencia pasa por el centro, pues lógicamente, a poner aquí esta, y al mismo tiempo que sea secante esta, pues pasa por este punto, por este, y este punto tiene su inverso en infinito, entonces será una recta. Ahora bien, si la circunferencia es como en este caso, pues sabemos que la circunferencia pasa por este punto y por este, y ahora hay que calcular, por ejemplo, uniendo el centro, el inverso de este punto y de este, ¿no? Necesariamente es una recta que pasa por estos dos puntos, una circunferencia que pasa por estos dos puntos, y el inverso de este punto, vamos a hacerlo en otro color, es este punto, ¿no? Y el inverso de este punto, pues hacemos la tangente, es este punto. Entonces será una circunferencia que pasa por este punto, por este y por este. Bueno, y sabemos también que deben ser tangentes ambas circunferencias, porque conserva las tangencias la inversión, y porque el inverso de este punto quedará sobre esta recta, ¿no? Ya que están alineados siempre con el centro de inversión. Bueno, tenemos entonces este caso cuando la circunferencia queda en el interior, por ejemplo así. Pues lo que hacemos es, para no calcular los inversos de todos los puntos, alineamos los centros, y ahora para esto hacemos las dos
perpendiculares a esta recta y desde aquí ambas tangentes. Una tangente que sabemos que es perpendicular a este radio y luego la otra tangente, bueno, aquí como necesariamente este punto tiene la inversión infinito, la tangente va hacia el infinito, entonces sigue esta dirección. O sea que la inversa de esta línea de una circunferencia que en este caso, bueno, esto sí pasa por el centro, entonces necesariamente esta es una recta, ¿no? Ya que esto va hacia el infinito, ¿no? Ahora bien, en el caso de que no pase por el centro, porque aquí no se sabía bien si pasaba, ya que este punto no era el centro, vamos a hacer que no pase por el centro, entonces tenemos aquí la circunferencia, ahora está claro que no pasa por el centro, ¿no? Entonces hacemos una línea y tenemos estos dos puntos. Hacemos el inverso de este punto y de este. Lógicamente aquí era esta línea, la tangente. Aquí la tangente pues es la perpendicular aquí, mientras que en esta es la perpendicular. Como el centro queda aquí, esta queda mucho más lejos, ¿no? Entonces quedaría, como el centro queda aquí, pues necesariamente es un punto que queda sobre esta línea, pero no en el infinito. Entonces eso quiere decir que la circunferencia pasaría por este punto y ese sería su diámetro, ¿no? Y si hacemos las tangentes comunes, lo son a las dos circunferencias y pasan por el centro, ¿no? Bueno, pongamos otro ejemplo, cuando la circunferencia es tangente en un punto, por ejemplo aquí, y no pasa por el centro, pues lo mismo, alineamos centros, hacemos el inverso de este punto, este es el mismo, por tanto solo tenemos que hacer aquí el inverso de este punto, que es este, y este es el mismo, por lo tanto la circunferencia es esta. Y necesariamente desde el centro de inversión estas dos circunferencias son siempre tangentes, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría cuando penetra la circunferencia? Pues pasa esto, ¿no? Que si penetra, la inversa también penetra. Si esta viene hacia este lado, esta entra. Si esta sale fuera, pues esta entra. Teniendo entonces el caso este, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora la circunferencia queremos calcular la inversa de una concéntrica con esta que tenemos aquí? Entonces el inverso, este es el centro de inversión, la de autoinversión, y el inverso de un punto lo podemos hacer. Entonces tenemos aquí la perpendicular, aquí la tangente, el inverso del punto A es A', ¿no? Y si hacemos lo mismo con todos los puntos, como todos se equidistan, pues quedarán todos a la misma distancia, a esta. O sea que en realidad la inversa de esa circunferencia será esta. Y si cogemos la inversión de toda la zona interior, como va desde la circunferencia hasta el infinito, pues entonces la inversa será desde la circunferencia hasta el infinito. Será todo esto hacia el infinito, hasta el final del papel. Ahora bien, si cogiéramos esta zona, la zona punteada, entonces la inversa sería la zona aquí punteada, esta. Bueno, nos faltaría solo un caso, sería en el caso de que la circunferencia, hagamos las tangentes, la circunferencia es tangente en estos dos puntos a las dos líneas que acabo de hacer, ¿no? Algo como esto, así. Entonces, la circunferencia esta, que rayo su interior, pues es inversa de sí misma, ya que si cogemos este punto, entonces al hacer aquí la tangente, obtenemos este punto. Mientras que si ahora cogemos este punto, pues hacemos la tangente y obtenemos este punto. O sea que realmente es inversa de sí misma. Sabíamos que cuando empezaba a salir una de ellas, ¿no?, como pasaba aquí, entonces la otra entraba hacia el interior o al revés, ¿no? Bueno, con estos ejercicios de inversiones ya podemos hacer cualquier ejercicio de tangencias por inversión. Solo basta con tener claro este cuadro. Vamos a seguir solo estos tres pasos, porque estos ya son evidentes, ¿no? Y sabemos que tenemos estos posibles datos, ¿no? Nos pueden dar 3 puntos por donde pasa una circunferencia, nos puede dar 3 rectas por donde pasan las circunferencias, o 2 puntos y una recta, por ejemplo.
Entonces se trata de hacer, por ejemplo, en este caso, por 2 puntos una circunferencia que pase por esos puntos y sea tangente a la recta, ¿no? O por ejemplo aquí, 2 puntos y una circunferencia, 2 puntos y una circunferencia. Se trata de hacer una circunferencia que pase por esos 2 puntos y sea tangente a esta otra. Entonces vemos aquí las soluciones que hay. Cuando nos dan 3 puntos solo pasa una circunferencia por ellos, ¿no? Cuando nos dan 3 rectas pasan 4, 1, 2, 3 y 4. Cuando nos dan esto hay 2 soluciones, cuando dan esto 2, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en estos tres casos tenemos 8 soluciones, ¿no? En estos 3. Como vemos aquí no hay punto ninguno. En el momento en que hay puntos, pues tenemos menos, ¿no? Por ejemplo, aquí en estos 3 casos, en estos 2 más este, hay 4 soluciones, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, 3 puntos, hay una solución y es un caso elemental. Los casos elementales es una tontería hacerlo por inversión. Por ejemplo, 3 puntos que pasan por esta circunferencia. Uno estos dos, hago la mediatriz y tengo el centro de la circunferencia que pasa por esos 3 puntos, ¿no? O sea que parece que el centro es este, por tanto la circunferencia podría ser, por ejemplo, esta. Entonces, esa circunferencia pasa por esos 3 puntos, ya que al hacer las mediatrices obtuvo el centro. En todo caso, si quiero hacerlo por inversión, aunque sería una tontería, sería complicar las cosas, debo seguir estos pasos. Entonces, hagámoslo por inversión. 1 punto, 2 y 3. Entonces, cogemos un punto como centro de inversión, lo primero, siempre un punto, centro de inversión. Luego hacemos una circunferencia cualquiera de autoinversión, por ejemplo esta, con un radio cualquiera. Hacemos el inverso, siguiente paso, inverso de los datos. Los datos entonces son estos 2. Entonces hacemos el inverso de este punto y tenemos que tangente y perpendicular cae aquí. Inverso de este punto, tangente y perpendicular cae aquí. Siguiente paso, tangentes a las inversas. Tangentes a 2 puntos, pues es la recta que pasa por ellos, así de simple. Y por último, inversas de las tangentes. O sea, tenemos esta tangente, pues la inversa de esta tangente es una circunferencia que pasa por este punto, por este punto, por este y por este. O sea que es esta circunferencia, y si está bien dibujado, sería una circunferencia que pasa por esos 5 puntos, ¿no? Bueno, pues eso lo repetimos a ver, pero ya simulando que tenemos la circunferencia, a ver si así somos más precisos. Por ejemplo, imaginando que no sepamos dónde está, tenemos 3 puntos. Entonces cogemos uno de los puntos como centro de inversión, este por ejemplo. Hacemos desde este punto la tangente y aquí hacemos la perpendicular. Tenemos un punto. Ahora hacemos desde este punto la otra tangente y hacemos la otra perpendicular. Entonces tenemos aquí ya, bueno, tenemos aquí la línea que pasaría por estos puntos. Esto habría que hacerlo con exactitud. Entonces si hago la tangente aquí, entonces realmente la recta que une los 2 puntos es esta, y la inversa de esta recta es esta circunferencia, con lo cual está el ejercicio resuelto por inversión. Como vemos, hay que seguir estos 3 pasos, ¿no? Entonces vayamos paso por paso. Por ejemplo, 3 rectas, pues aquí no hay punto ninguno y sería una locura transformar una recta en un punto. Lo único que habría que hacer es hacer las bisectrices. Aquí caben infinitas circunferencias por esta bisectriz, con lo cual aquí no tiene una solución. Entonces, ¿dónde tiene solución? Donde hay 3 líneas, ¿no? Entonces, si hacemos aquí la bisectriz y la bisectriz, tenemos el centro para esta circunferencia. Si hacemos en estas 3 otra vez la bisectriz y la bisectriz, centro para la que es tangente a estas 3. Aquí tenemos el centro para la que es tangente a las 3. Y aquí bisectriz, bisectriz y bisectriz, centro para las 3. Con lo cual, ahora hacemos la perpendicular y este es el radio. Con lo cual ya sabemos que esta circunferencia, aquí otra perpendicular, es tangente a esas rectas, ¿no? Esta hacemos aquí perpendicular y tenemos el radio. Ya tenemos aquí otra circunferencia. Perpendicular es el radio. Y lo mismo, perpendicular y es el radio de la que es tangente a estas 3. Como vemos, hay 4 soluciones
1, 2, 3, 4, ¿no? Ya que aquí cabían infinitas, ya que sobre esta recta puedo coger infinitos centros, de manera que esta circunferencia, cada una que haga puede ser tangente, estas dos. Entonces en este caso no contamos solo las que quedan perfectamente definidas con una sola solución. Bueno, vayamos a otro caso, por ejemplo, punto, punto y recta. Entonces tenemos, por ejemplo, un punto, otro punto y una recta. Se trata de hacer las tangentes, que vemos que hay dos soluciones, ¿no? Entonces, cogemos una circunferencia de inversión, cogemos primer paso, centro de inversión, y segundo, circunferencia de autoinversión. Entonces, si por ejemplo hago aquí una circunferencia, bueno, voy a hacer una cualquiera. Entonces hago la inversa, segundo paso, después ya esto ya ni lo vamos a nombrar, inversas de datos, inversa de este punto, pues tenemos la tangente y la perpendicular. De este punto es este, de A es A', y de esta recta tenemos, sabemos que es una circunferencia que pasa por el centro, solo necesitamos hacer aquí la tangente y la perpendicular, o sea que es esta circunferencia. Entonces tenemos que el primer paso, inversa de los datos, tenemos esta circunferencia y tenemos este punto. Siguiente paso, tangentes a las inversas. Las tangentes serán estas dos. La tangente desde este punto a esa circunferencia y la otra tangente del punto a la circunferencia. Bueno, sabemos que tiene dos soluciones, pues tenemos las inversas de los datos, que era la circunferencia y el punto, las tangentes a las inversas, que son estas dos, solo queda inversas a las tangentes. Entonces es una circunferencia que pasa por este punto, y como es una recta, pasa por el centro. Por lo tanto, la solución es esta circunferencia. Ahí vemos ya una solución. Mientras que ahora tenemos la otra. Esta otra pasa por este punto y debe pasar por el centro. Bueno, pues es en realidad una circunferencia grandísima que es tangente allí a lo lejos, y como decía, debe pasar por estos dos puntos y por el centro, que lógicamente no están alineados, aunque ahí lo parezcan, ¿no? Entonces será tangente a la recta hacia allá a lo lejos, y luego será, como decíamos, tenía que ser pasar por los dos puntos, por estos dos, y por la recta. O sea, por este punto, por este. O sea que tenemos este y por la recta. O sea, no tiene que pasar por el centro. Efectivamente es una circunferencia que es tangente a la recta y pasa por los dos puntos, ¿no? Bueno, vamos a ver el siguiente, por ejemplo, dos puntos y una circunferencia. Tiene dos soluciones. Dos puntos y una circunferencia. Los datos están en rojo. Entonces sabemos que tiene dos soluciones, ¿no? Entonces hacemos la inversa de un punto, perdón, la inversa, un centro de inversión, por ejemplo este. Podemos no hacer la circunferencia esta, su inversa, como si directamente hacemos las tangentes. O sea, si hacemos una circunferencia que sea ortogonal con esta, que pase por aquí, pues tenemos que la inversa de esta circunferencia es ella misma. O sea, como pasa por aquí, pues necesariamente si quiero hacer la inversa de esta circunferencia, como tengo aquí las tangentes, pues ya tengo que es la misma circunferencia, ¿no? Teníamos este caso en el momento en que era tangente, ¿no?, en estos dos puntos. Entonces esta circunferencia es inversa de sí misma. Y luego de este punto, como la circunferencia pasa por estos dos puntos, vamos a hacerla. Entonces tenemos la circunferencia de autoinversión. Esta circunferencia, por estar en las tangentes y estos dos puntos ser dobles, pues es inversa de sí misma. Y este punto tiene su inverso aquí. Bueno, entonces ahora cogemos este punto y cogemos la circunferencia y tenemos ya el primer dato.
tenemos la circunferencia y su inversa, y luego tenemos el punto A y su inverso, A'. Entonces nos piden, el siguiente dato es tangentes a las inversas. Entonces las dos tangentes, la tangente a la inversa y a la otra inversa que era ella misma también. Bueno, y el último paso, tenemos ya las tangentes, el último es inversas de las tangentes. O sea que será la circunferencia que pasa por este punto, por este, ¿no? Y como es una recta, pues pasa por este punto, su inversa. O sea que en realidad es esta circunferencia. Esa es una circunferencia que debe pasar, estábamos por los dos puntos y la circunferencia. O sea que realmente, aunque no lo parezca, es tangente esta circunferencia y pasa por esos dos puntos, ¿no? Bueno, y tenemos una solución, y la otra pues será la inversa de esta recta. Hacemos la perpendicular, hacemos la tangente, tenemos este punto, y por tanto es la circunferencia que pasa por este punto y que pasa por este punto, y ese es su diámetro. Entonces, era el caso de la que pasaba por este punto, por este y este. Con lo cual ya se cumple. O sea, era el caso de que pasaba por dos puntos y una circunferencia. Aquí lo tenemos, por dos puntos y la circunferencia. Tangente a la circunferencia y que pasa por los dos puntos. Bueno, ejercicio resuelto. O sea, este ya está hecho. Ahora el siguiente, por ejemplo, punto y dos rectas. Tenemos, por ejemplo, un punto y dos líneas. Queremos hacer las tangentes a estas dos rectas y que pasen por este punto. Entonces tenemos un punto y dos rectas. Entonces vamos a coger este punto como centro de inversión y una circunferencia de autoinversión. Entonces tenemos centro de inversión y de autoinversión. Bueno, vemos que tiene dos soluciones. Entonces hacemos las inversas de ambas rectas. De esta tenemos la perpendicular, es esta. Vamos a hacerla mejor con regla, con plantilla. O sea, tenemos aquí una. Y luego la inversa de esta recta pues pasará por estos dos puntos, y como es una recta pasa por el centro de la circunferencia. Entonces tenemos que es esta circunferencia. Bueno, entonces ya tenemos, nos dan los datos que vamos a marcarlos bien. Estamos con la recta A, la recta B y el punto P, que es el centro de inversión, ¿no? Entonces lo primero que hicimos es las inversas de los datos, que era esta circunferencia, y era de esta otra teníamos esta otra. Entonces ya tenemos, son las dos circunferencias verdes. A ver, el siguiente paso es las tangentes a las inversas. Entonces, tangentes a las inversas. Bueno, y el último paso es, como vemos aquí, inversas a las tangentes. O sea que serán simplemente pues una circunferencia que pasa por este punto y por este punto y por el centro, ya que es una recta. O sea que será esta y pasa por este punto. O sea que será algo como esto, así. Bueno, está bastante mal trazado, pero efectivamente vemos que es tangente a las dos líneas y pasa por este punto. Mientras que la otra pues deberá pasar por este punto, tiene que caer más abajo que esto, y pasa por este punto y también pasa por este punto. O sea, hacemos las mediatrices y tenemos el centro, la circunferencia, que es tangente a esa recta, pasa por los tres puntos y es tangente a esta otra. Bueno, pues esas serían las dos soluciones, ¿no?
Bueno, vamos a por la siguiente. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Bueno, 30 minutos. Vamos a ver si terminamos y hacemos luego otro vídeo distinto para no... Entonces teníamos dos rectas y un punto. Ahora, por ejemplo, un punto, una circunferencia y una recta. Entonces tenemos una recta, un punto y una circunferencia, por ejemplo. Vamos a ponerla aquí, por ejemplo. Esos son los datos. Entonces hacemos una circunferencia de autoinversión. Para que ésta se transforme en sí misma, pues ya sabemos, podemos hacer la tangente y hacer la circunferencia que es tangente por aquí, que tiene este radio. A ver si esta nos vale. Bueno, parece que sí. Entonces ya el primer paso ya no lo tenemos que hacer de esta circunferencia, porque la inversa es ella misma, ya que es tangente en los puntos dobles, ¿no? O sea que ya tenemos la inversa de este dato y ahora necesitamos la inversa de esta recta. Entonces será una circunferencia que pasa por estos dos puntos y por el centro. A ver, podría ser esta, por ejemplo. Bueno, entonces tenemos ya las dos circunferencias, ¿no? La inversa es ella misma y esta. Entonces tenemos las inversas de los datos, que son las dos circunferencias. Ahora hacemos las tangentes a las inversas. Aquí tenemos una. Vamos a hacerla a tinta para diferenciar. Una tangente. Y ahora la otra tangente a ambas inversas. Bueno, y por último, las inversas a las tangentes es la solución. O sea, la inversa a esta tangente corta en este punto, en este, entonces será una circunferencia que pase por esos dos puntos y como es una recta y por el centro. Bueno, estábamos haciendo la que pasara por esta recta tangente, por este punto y por esta circunferencia. O sea que si la hacemos con precisión será tangente a la circunferencia, pasa por el punto y es tangente a la recta. Esa es una solución, ya que tenía 4 soluciones porque estamos haciendo las tangentes exteriores. Si hacemos las interiores tendremos otras 2 soluciones haciendo el mismo proceso, ¿no? Estamos haciendo PCR. Entonces tenemos esta y ahora la otra tangente pasa por este punto de la de autoinversión y pasa por este punto. O sea que es esta, será tangente a esta, será tangente a la recta y esa es la solución, segunda solución. Ahora para hacer las otras, pues haríamos, vamos a hacerlo aparte porque ahí ya hay mucha cosa. Entonces teníamos esta, teníamos la que se transformaba en sí misma, que era esta, y ahora teníamos la inversa de una recta, que en este caso era, secante, pero bueno, es lo mismo. Entonces tenemos aquí que la inversa de la recta es esta circunferencia. Entonces, antes hicimos las tangentes exteriores y ahora hacemos las interiores. Entonces nos queda aquí una interior y aquí la otra interior, ya que tenía 4 soluciones. Entonces, ahora tenemos aquí en la circunferencia de autoinversión este punto y este. Entonces, necesariamente debe pasar, es lo que tenemos que tener claro, el punto dado original es este, la recta dada es esta, y la circunferencia dada es esta, C. O sea, debe ser, tenemos ahí una línea que es tangente a ambos elementos inversos y ahora tenemos este punto y este. Entonces por los dos triángulos pues pasará la circunferencia esta, que es tangente a esa recta, y necesariamente debe pasar por el punto, ¿no? Y debe ser tangente a esta circunferencia, porque era la circunferencia original. Bueno,
Entonces será tangente a la circunferencia, pasa por el punto y será tangente a la recta. Esa es una solución. Y, por supuesto, pasa por los dos puntos de esta recta que era la tangente a la inversa, ¿no? Y ahora si cogemos, por ejemplo, esta, pues pasa por este punto, pasa por este, y debe pasar también por el centro. Entonces pasa por ese punto, pasa por este, y necesariamente va a ser tangente a la recta y a lo lejos es tangente a la circunferencia y pasa por el punto, ¿no? O sea, será una circunferencia muy grande, ¿no? Que corta allí detrás a la recta, es tangente a esta. Bueno, pues ahí tenemos la solución para PCR. Vamos a hacer este último y luego dejamos estos otros tres, los más complejos, para otro vídeo, ya que tiene un tiempo límite de 35-40 minutos los vídeos. Entonces, PCC, tenemos un punto y dos circunferencias y ya concluimos. Tiene también 4 soluciones. Vamos a hacer una circunferencia y vamos a hacer la circunferencia de autoinversión, una cualquiera, por ejemplo esta, y vamos a hacer la otra circunferencia ya aprovechando que se transforme en sí misma, haciendo aquí 2 líneas tangentes a esa circunferencia. Entonces la dada, por ejemplo, es esta. La circunferencia que es tangente a esas 2 líneas por esos 2 puntos, inversa de sí mismo, ya no la tenemos que hacer. Mientras que la inversa de esta quedará sobre esta tangente, y ahora tenemos que hacer el inverso de estos 2 puntos que pasan por ese diámetro, ¿no? Entonces el inverso de este punto, tangente, y perpendicular es este punto, y el inverso de este punto, tangente, perpendicular y tangente, cae aquí. O sea que será una circunferencia que pase por esos puntos en una circunferencia pequeña. O sea, la tangente aquí irá perpendicular, o sea, este punto, y aquí pues la tangente irá perpendicular. Con lo cual la circunferencia será esta. Como vemos, es tangente a las 2 líneas y es esta. Bueno, entonces tenemos ya el primer paso, las inversas de los datos, que llamaremos I1 e I2. Siguiente paso, tangentes a las inversas, hay que hacer 4, vamos a hacer solo, por ejemplo, una exterior. Hay 2 exteriores y 2 interiores, pero el proceso es todo igual. Y por último, la solución pasa por este punto, por este, y pasa por el centro. O sea que será una circunferencia que pasa por esos 2 puntos, por el centro de inversión, por este, y ya tenemos la solución. Será una circunferencia que, este era el caso PCC, por el punto y por las 2 circunferencias tangentes, ¿no? Con lo cual ya tenemos el ejercicio resuelto. Si ahora hacemos la otra tangente, por ejemplo, interior o exterior, vamos a hacer, por ejemplo, la exterior. Pues la exterior corta aquí y corta en este punto, esta otra exterior. Eso quiere decir que la inversa será esta circunferencia, es tangente a esa, es tangente a esta, y pasa por el centro de inversión, y pasa por ese punto. Ahí tenemos otra solución, ¿no? Bueno, las 4 soluciones viene dado por las 4 tangentes. Tenemos una circunferencia, otra, tenemos 1, 2, 3 y 4. Nos da las 4 soluciones. Bueno, lo dejamos aquí y hacemos los otros 3 en otro vídeo.